Hola hermanos y amigos, nuevamente un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma de Facebook, La Luz en mi Andar, y para seguir con nuestro estudio sobre el panorama del Génesis. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han estado durante todos estos meses con nosotros estudiando este maravilloso libro que nos ayuda a comprender mejor de dónde vino el Señor Jesucristo y todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Este prácticamente será el último programa que tendremos sobre el panorama del Génesis. Y si usted recuerda, estamos estudiando el periodo patriarcal, que es el último periodo de este libro, y estamos viendo aquí, acuérdese, a cada uno de los patriarcas que le dieron origen a la nación de Israel. Estudiamos a Abraham detenidamente, también a Isaac, también a Jacob, y finalmente estamos ahora con José. Y con José nos quedamos de que prácticamente después de que fue vendido por sus hermanos a la tierra de Egipto, recordemos, hermanos, que llegó allá y fue puesto en la casa de Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Potifar lo puso como el principal de su casa, como un mayordomo, y José fue fiel en todo y Dios prosperó lo que José hacía. La mujer de Potifar puso sus ojos en él y empezó a acosarlo sexualmente, hasta que José, no pudiendo más, pues tuvo que huir. Sin embargo, esta mujer lo acusó a José de haber intentado abusar de ella, y finalmente José fue puesto en la cárcel. Pero estando en la cárcel, Dios lo prosperó también. Resulta no solo que se le trató benignamente, sino que el jefe de la guardia lo puso como el principal de ahí de la cárcel para que se encargara del cuidado de los presos. Dios lo volvió a prosperar grandemente. Finalmente hay un tiempo donde hay dos personajes importantes del palacio del faraón: el panadero, quien preparaba el pan, y el copero, quien le daba la copa al rey. Son acusados de haber hecho algo malo en contra de faraón y son puestos en la cárcel. Ahí ambos tienen un sueño, y al final José interpreta el sueño de cada uno, y al final de cuentas ellos salen de la cárcel, y José les pide que se acuerden de él, les cuenta cuál es su historia, cómo está sufriendo, siendo él un esclavo y habiendo sido en realidad abusado de todas estas maneras. Sin embargo, cuando el copero fue puesto en alto delante de faraón, el copero se olvidó de José, y José se quedó ahí en la cárcel un tiempo. Pero Dios va a actuar providencialmente en la vida de José. Y entonces, hermanos, entramos aquí a esta etapa de la vida de José, donde José va a interpretar primero los sueños de faraón, y producto de esto, faraón lo va a convertir en el rey de Egipto, no en el rey, perdón, en el gobernador de Egipto, quien va a estar por encima de todo el pueblo, excepto del mismo faraón. Entonces, ahí en el capítulo 41, hermanos, igual que en la clase anterior, no vamos a estar leyendo todos los versículos de la Biblia, solamente vamos a irlos mencionando. Le sigo dando la recomendación de que lo siga leyendo, y usted va a poder comprender todavía mayores cosas de las que yo estoy diciendo aquí. En el capítulo 41, versículo 1 hasta el 36, tenemos cómo José interpreta los sueños de faraón. Del verso 1 al 7 viene una descripción de los sueños que tuvo faraón. Dice que esto pasó 2 años después de la restauración del copero en su lugar. Faraón tuvo 2 sueños, y el primer sueño consistió, según el verso 2 al 4, en esto. Dice que del río subían 7 vacas. Estas vacas eran hermosas, eran gordas, y estaban paciendo, significa que estaban comiendo pasto tranquilamente. Mientras tanto, en el mismo sueño subían del río otras 7 vacas. Estas vacas eran todo lo contrario, eran feas, eran enjutas de carne. Enjutas significa que eran muy delgadas, en contraste con las vacas gordas que aparecieron también en el sueño. Y lo más triste de esto es que las vacas, hermanos, feas, fueron y devoraron a estas vacas que eran hermosas. Esto parece increíble, porque como una vaca es herbívora y cómo se convirtió en carnívora. Bueno, es un sueño y tiene aquí un significado, y eso es lo importante. Faraón entonces despertó de aquel sueño. Luego vamos a ver a Faraón que del verso 5 al 7 tiene un segundo sueño donde es muy parecido, solamente que en lugar de vacas ahora son espigas de trigo. Y hay 7 espigas en su sueño que aparecen, que están llenas, están hermosas, crecen de una sola caña, verso 5. Y también al mismo tiempo salían 7 espigas menudas, significa pequeñas,
abatidas de un viento solano. Ese viento solano de él se habla también en Éxodo 10:13 y en el 14:21, también Ezequiel 17:10, y se refería a un viento caliente que venía del este, muy fuerte, y destruía prácticamente los cultivos. Si usted vive en un lugar que sea agrícola, entenderá perfectamente mejor que uno esto de cómo los vientos llegan a destruir los cultivos. Así que estas espigas estaban en contraste con las espigas que estaban hermosas y llenas de grano. Y sucedió que las espigas menudas, otra vez es un sueño, no vemos cómo pasó esto aquí, pero devoraron a las espigas llenas y Faraón volvió a despertar de aquel sueño. ¿Por qué usar estas dos figuras? Bueno, especialmente lo que nosotros podemos ver aquí, especialmente en lo que tiene que ver con las espigas, es que Egipto era conocido como el granero del mundo en aquellos tiempos por su grande producción de granos. Es sin duda alguna la razón por la cual se usa aquí esta figura. Lo que sí podemos ver claramente es que Dios es el que está detrás de este sueño, porque sabe que a través de esto José va a poder salir de la cárcel y va a ser engrandecido y Dios va a poder cumplir así sus planes. ¿Qué es lo que pasó después del sueño de Faraón? Bueno, dice particularmente el verso 8 que Faraón empezó a buscar quién interpretara su sueño. Dice que se agitó su espíritu, significa que se preocupó, se llenó de estrés, hizo llamar a todos los magos, todos los sabios de Egipto, es decir, todos aquellos que eran sus consejeros, que estaban siempre al lado de él para decirle qué decisiones tomar, y nadie pudo interpretar lo que Faraón había soñado. Entonces es aquí que surge el copero al cual había estado con José en la cárcel y al que José le había interpretado el sueño, y así como José lo dijo, así se cumplió. Entonces el jefe de los coperos le recuerda a Faraón cuando lo puso en la cárcel, verso 9 al 10, y le cuenta acerca de los sueños que tanto él como el panadero tuvieron, y también le cuenta acerca de José, quien era un joven hebreo, quien había interpretado aquellos sueños, y en el verso 13 dice que así como lo interpretó, así fue como realmente pasó, ¿sí? Entonces José va a ser mandado para ser sacado de la cárcel, para venir y oír el sueño de Faraón, verso 14 hasta el verso 24. José fue traído de una manera rápida, según dice el versículo 14. Dice que se afeitó, significa que se rapó la cabeza, se quitó la barba, porque esta era una costumbre egipcia y que quien se presentara ante Faraón no podría estar de esa manera. Cambió sus vestidos, también eso especialmente tenía que ver con la idea de que no se podía presentar ante Faraón de una manera sucia. Por lo tanto, hermano, se afeitó. Faraón preguntó a José si él realmente podía hacer esto. José respondió de una manera muy, muy sabia, ¿ok? ¿De qué manera es que José contestó al Faraón? Bueno, José le respondió y le dijo, no depende de mí, sino de Dios, ¿verdad? José confiaba plenamente en Dios y él creía que esos sueños, en realidad, la capacidad que él tenía para interpretar esos sueños no provenía de sus habilidades, sino de Dios. Entonces, José aquí, hermanos, va a estar ante Faraón. Faraón le va a relatar sus sueños, verso 17 al verso 24. Cuenta lo mismo, solamente hay un pequeño agregado que hace Faraón aquí, y es que las segundas vacas eran flacas, ¿verdad? Y agrega que nunca vio vacas igual de flacas antes en Egipto, y agrega que aunque se comieron a las vacas gordas, siguieron siendo flacas, ¿ok? Así que también Faraón dice, ya se lo he dicho a todos mis consejeros y nadie puede interpretar este sueño, ¿sí? José entonces va a interpretar finalmente los sueños aquí de Faraón, verso 25 al verso 32. Lo primero que José dice es que el sueño es uno mismo, dice el verso 25, es decir, que tiene una misma interpretación, que solamente es que está dado en dos formas o en dos figuras diferentes. Luego, del verso 25 y en el verso 28, José se asegura de decirle a Faraón que lo que está pasando con esos sueños es que Dios le está mostrando lo que va a hacer. Dios está aquí, en otras palabras, previniendo al Faraón lo que va a pasar. Y entonces
José explica que las 7 vacas hermosas y las 7 espigas gruesas son 7 años de abundancia, y las 7 vacas feas y las 7 espigas menudas son 7 años de hambre. El hambre, José le dice, va a consumir la tierra y será gravísima, verso 30 al 31. ¿Sí? Y luego agrega esto más en el verso 32. El hecho de que se te hayan dado 2 figuras, que lo hayas soñado 2 veces, significa 2 cosas. Primero, que es algo firme, es decir, que esto realmente va a pasar. Y la segunda cosa es que esto será pronto. Así que entonces José, hermanos, va aquí a sugerir lo que debe de hacerse, verso 33 hasta el verso 36. Número 1, José le dice a Faraón que tiene que buscar un varón que sea prudente, un hombre que sea sabio y que lo debe de poner sobre todo Egipto. No él, no Faraón tiene que hacer esto. Faraón tiene muchas cosas que hacer. Él es el rey de Egipto, pero tiene que buscar a alguien que esté por encima, que esté al frente de todo este proyecto para poder sacar adelante a la nación. Así que luego le dice, tienes que poner un solo varón y luego tienes que poner gobernadores sobre el país, es decir, personas por regiones que estén bajo la supervisión de este varón que habrás de poner sobre todo Egipto. Así que la idea sería más o menos de un encargado por cada ciudad. En cada ciudad, habiendo una persona encargada, haría más fácil que las cosas, según las va a planear José, se pudieran llevar a cabo. Luego, le dice también que quintee la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Qué significa quintear la tierra? Significa que un 20% de lo que produjera la tierra se tenía que guardar para el tiempo de la sequía o del hambre que habría de venir. Así que durante esos 7 años de abundancia había que guardar el 20%. Fíjese cómo ahorita, hermanos, nosotros los latinoamericanos no tenemos mucho la costumbre de ahorrar, pero si alguien nos hubiera anticipado que iban a venir estos tiempos en el que estamos batallando con los trabajos, etcétera, por la contingencia en la que está el mundo entero, muchos de nosotros tal vez hubiéramos hecho esto, ¿verdad? Guardar una parte de nuestro salario para cuando vinieran los momentos difíciles. Esto es lo que está sugiriendo aquí José que ellos hagan. José les dice que junten el trigo de estos buenos años, que lo guardaran, verso 35, y que se quede ahí en depósito como una provisión para cuando venga el tiempo del hambre. Y dice José, así el país no va a perecer de hambre. Bueno, esto es entonces otro suceso en la vida de José. Cuando es sacado de la cárcel, es llevado ante Faraón para interpretar los sueños, y Faraón le dice que va a venir aquí finalmente a hacerlo gobernador de todo Egipto. Así que cuando continuamos en el capítulo 31 y vamos desde el 37 hasta el verso 57 en nuestras Biblias, que es prácticamente todo el resto del capítulo 41, José va a ser hecho gobernador de Egipto. Veamos algunas cosas que pasaron aquí. Primero, el asunto fue muy bien aceptado por Faraón, y no solamente por él, también por todos sus siervos. Y esto es sorprendente, ¿verdad? De cómo este hombre que está en la cárcel de repente viene y dice lo que va a pasar, y Faraón, hermanos, lo acepta tremendamente el plan que José está aquí proponiendo. No es otra cosa aquí, hermanos, más que la providencia divina, pero también esto habla algo bueno en favor de Faraón y de sus siervos. Fueron sabios al ver que la sabiduría de José estaba por encima de la de ellos. El hecho de que hubiera podido interpretar los sueños y que José haya dicho, esto no es de mí, sino es de Dios, eso pone a José en el lugar correcto. José es un hombre de Dios y él sabe que lo que él puede hacer es por Dios, y eso le va a traer bendición a su vida. Estos reconocieron la sabiduría de José. Note que dice del verso 38 al 39, dice, no hay otro en quien esté el Espíritu de Dios. ¿Te fijas? Así que entonces José es puesto como gobernador de Egipto. Una de las cosas que Faraón dice es que estarás sobre toda mi casa. Es decir, Faraón vio el valor que José tenía y lo tomó para que estuviera sobre toda su casa. El pueblo dice, será gobernado por tu palabra. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Significa que sería el primer ministro o el gobernador de Egipto. ¿Sí? Solo Faraón tiene la autoridad máxima después de José, pero después de Faraón es José.
Así que dése una idea de a qué punto Dios puso en alto aquí a José. Así que José va a ser investido como gobernador, se le va a poner la investidura, verso 42 al 44. Dice que se le puso el anillo de Faraón, este era el sello oficial de Faraón, él va a ser un dignatario de Estado, tiene que tener acceso a esas cosas. Lo viste con ropas de lino finísimo, después de que había estado en la cárcel, ahora míralo cómo está vestido. Puso un collar de oro en su cuello de distinción, lo subió sobre su segundo carro para que fuera dentro de la caravana real. Y entonces pregonaron, hermanos, por toda la tierra de Egipto, doblar la rodilla. Esta era una señal, hermano, de reverencia por la investidura que tenía José. Es posible que aquí lo que se haya hecho es un desfile, y un desfile especialmente hecho para presentar a José como gobernador de Egipto. Y luego termina, hermanos, el faraón diciendo, sin ti ninguno alzará su pie ni su mano en todo Egipto. Así que entonces, José es puesto aquí como gobernador de Egipto y José se va a casar aquí. José es llamado Safnat Panea. Y lo que esta frase significa es salvación del mundo. Esta es una de las razones también por las cuales José de repente se convierte también en un tipo de Cristo en este sentido. ¿Sí? También dice aquí que se le dio por esposa a Asenat. Asenat era un nombre de una deidad egipcia. Esta mujer era hija de Potifera, sacerdote de On. Y, hermanos, aquí hay un pequeño roce de José con la idolatría. ¿Sí? Vino José aquí a convertirse en parte de una familia poderosa en Egipto. El hecho de que esta mujer haya sido hija de Potifera y que este Potifera haya sido sacerdote de On. On es una deidad egipcia. Entonces, significa que, hermanos, vino a ser parte de una familia poderosa, como eran las familias sacerdotales egipcias. Así que entonces, en el capítulo 41, verso 46 al 49, se nos describen los que vinieron esos 7 años de abundancia. También se nos dice ahí especialmente qué edad tenía José. Dice que tenía 30 años y recorrió Egipto para ejecutar todo su plan. Los 7 años de trigo abundante llegaron y la tierra produjo tremendamente en aquel tiempo. Luego lo que tenía que pasar pasó. José se casó y empezó a tener hijos. 2 hijos nacidos antes de los 7 años de hambre. Uno se llama Manasés, va a ser el primogénito y significa el que hace olvidar. Y Efraín significa fructífero y dice que significa Dios me hizo fructificar. Todo esto fue, de alguna manera, cuando tuvo a sus hijos, esto llevó a José, hermanos, a recordar su origen. Y el hecho de que Manasés signifique el que hace olvidar, imagínate la emoción del primer hijo, eso le hizo recordar a él su origen, dónde estaba su padre, sus hermanos, su familia. Pero al tener ese hijo le hizo olvidar todos esos recuerdos tristes y nostálgicos que tenía. Y cuando nace Efraín, su segundo hijo, dice, Dios me hizo fructificar. Y es en relación a cómo Dios vio la mano poderosa, José vio la mano poderosa de Dios actuando en su vida en este tiempo en Egipto. Luego vinieron los 7 años de hambre, versos 54 al 57. El hambre empezó a cundir por todos los países de aquella región, pero aclara el verso 54 que en Egipto había pan. Cuando el hambre llegó a Egipto, entonces Faraón instruyó a su pueblo a que siguiera las órdenes de José, verso 55. Y entonces José abrió los graneros, hermanos, y les vendió trigo, les vendió grano a todos los habitantes de la tierra de Egipto. Y vinieron de toda la tierra, dice, a comprar grano a Egipto. Y el plan de José, hermanos, empezó a funcionar. Esto es lo que vemos aquí en esta parte de aquí de la plantilla que tenemos. ¿Ok? Entonces, finalmente, hermanos, vamos a ver que José y sus hermanos se van a encontrar por primera vez. Entonces, aquí vamos a entrar a otra etapa de la vida de José. En la cárcel, en la casa de Potifar, en la cárcel, interpretando los sueños de Faraón como gobernador de Egipto, o poniendo en marcha durante esos 7 años el plan que realizó. Y ahora, hermanos, va a llegar el momento en que el asunto que tiene pendiente José con su familia
finalmente Dios lo va a traer a la escena y usará este periodo, hermanos, de el hambre. Así que José y sus hermanos se van a encontrar por primera vez en Génesis capítulo 42. Dice, entendemos aquí, hermanos, que van a pasar varias cosas en este contexto. Recuerde que estamos en el momento donde el hambre está invadiendo toda la tierra, y esto llegó hasta la tierra de Canaán, donde estaba Jacob con el resto de su familia. Así que los 10 hijos de Israel van a ir a Egipto a comprar grano. Jacob va a enviar a 10 de sus hijos por alimentos, y lo vemos en el verso 1 y en el verso 2, y aclara que es para no morir. Es decir, que ellos están pensando que no podían quedarse sin hacer nada, tenían que hacer algo. Ellos saben que en Egipto hay grano, así que estos son enviados para ir y comprar grano a Egipto. Benjamín, el hijo menor, no es enviado con estos hijos de Jacob. Esto debe de haber sido por precaución. Muchos otros de Canaán vinieron a Egipto a comprar grano también, dice el verso 5. José había sido considerado ya prácticamente muerto en la mente de Jacob, así que era difícil que pudiera dejar ir a Benjamín, sabiendo que era el único hijo que le quedaba de su esposa. Así que entonces, Raquel, así que los hijos de Israel van a ir allá a Egipto y se van a encontrar con José. Dice el verso 6 al 9 que José era el señor de la tierra, quien vendía el grano. Es decir, tiene personal a su cargo, él está dirigiendo las ventas. Esto es prácticamente lo que debe de estar queriendo decir aquí. Cuando ellos llegan, tal vez providencialmente, José, hermanos, está allí y los hermanos se inclinan hacia él, ¿sí? Tal vez atendía José a los extranjeros, es probable, y estos son extranjeros, ¿sí? Su apariencia y la vestimenta de José es de un egipcio. Aparte, han pasado ya algunos años, tal mínimo 7 años. No, 7 años no. Estos son apenas los años de la sequía, de la abundancia que ya habían pasado. Hay que irse más para atrás. Tal vez habían pasado ya los años suficientes como para que José fuera diferente físicamente hablando, pero aparte está su apariencia de egipcio, que dificultaría que los hermanos de José, lo pudieran identificar, ¿sí? Así que José los conoció a ellos, ¿sí? Pero no se declaró ante ellos, significa que no dijo quién era él. Ellos simplemente dijeron, venimos de Canaán a comprar alimentos. Y cuando ellos se inclinan, dice el verso 9 que José se acordó de sus sueños, ¿sí? José, entonces aquí, por un plan que él va a hacer aquí, para finalmente descubrirse ante ellos, José los va a acusar de ser espías en el verso 9, ¿sí? Es decir, los acusa de que ellos vienen aquí no para comprar grano propiamente. El comprar grano es solamente algo aparente. Vienen para conocer los aspectos militares del país, para que sus enemigos los atacaran. Así que ellos son acusados de esto, y entonces la defensa de los 10 hermanos de José no se hace esperar, verso 10 al 4. Ellos le van a asegurar a José que solo vinieron a comprar alimentos. Se autollamaron, de hecho, tus siervos, cumpliéndose así también los sueños de José. Somos, dice, hijos de un varón, y nosotros somos personas honradas, nunca hemos sido espías. José insiste en que son espías en el verso 12, y entonces ellos empiezan a relatar prácticamente la historia de su familia. Dice, nosotros somos 2 hermanos, el menor está con nuestro padre y el otro no aparece. ¿Qué debió de haber sentido José cuando le dicen el otro no aparece? Sabía que se refería a él mismo. Así que José insiste en que eran espías, ¿ok? Así que José va a poner a prueba a sus hermanos, verso 15 al 20, y la primera cosa que les dice, puesto que les insiste que son espías, es que no saldrán hasta que venga su hermano menor. Dura prueba era esta. Así que le dice, envíen a uno y que los demás se queden aquí presos, verso 16, traigan a su hermano menor, y entonces yo voy a probar que lo que ustedes dicen es verdad. Cuando eso pase, entonces les dejaré libre a todos. Así que los puso en la cárcel 3 días,
Es probable que esto haya sido para que ellos reflexionaran acerca de la situación en la que estaban. Versos 18 al 20 dice que al tercer día les dio una alternativa. Es decir, a través de esto va a hacer ver qué actitud tienen ellos hacia Benjamín. Esto es una forma de también de traer a su hermano y poder verlo. Para José era importante Benjamín, puesto que es su hermano, no es su medio hermano. Así que lo que José les propone es que uno regrese, es que se quede uno y que regrese 9 con el alimento para la familia, que traigan al menor y entonces el otro va a ser libre. Y José dice algo aquí que sin duda alguna debió de sorprenderlos a ellos. Yo temo a Dios, dice José. Debió de haberlos sorprendido, hermanos, porque estos hombres creen en Dios. Son hijos de Jacob, conocen de Dios, son descendientes de Abraham. Y era extraño, hermanos, que un hombre que está en Egipto y que además es el faraón es el gobernador de Egipto, también cree en Dios y diga que teme a Dios. Y luego creo que esto les devolvió el alma al cuerpo, como decimos a veces cuando José les dice, no van a morir. Esto indica que el estatus legal en el que ellos estaban, los cargos que se le habían hecho de espías, hermanos, era de que tenían que ser ejecutados. Así que en el verso 21 hasta el 24 tenemos ahora que la conciencia de los hermanos de José va a ser movida. Y esto pasó en estos 3 días que estuvieron ellos en la cárcel. Es imposible, hermanos, matar la voz de una conciencia cuando ésta nos acusa. Y ellos dijeron, hemos pecado contra José. Vimos su angustia de su alma cuando estaba siendo llevado por los madianitas. Recordamos cuando nos rogaba y nosotros no escuchamos. Así que estamos recibiendo esta retribución por lo que hicimos, es prácticamente lo que están diciendo. Entonces surge a la escena Rubén, y Rubén dice algo que José no sabe. Rubén no participó en su venta. ¿Sí te acuerdas de eso? Que cuando lo que Rubén quería era sacarlo de la cisterna donde había sido puesto inicialmente para llevarlo a su padre, pero cuando llegó ya no lo encontró porque lo habían vendido. Así que dice Rubén, ahora se nos está demandando su sangre. ¿Sí? José los oye, ellos piensan que no le entienden. Es probable que José haya estado hablando con ellos con algún intérprete, hermanos, para no hablar el mismo idioma de ellos. Así que José dice que se apartó y lloró. José no los odia, hermanos. José no tiene resentimiento con ellos, simplemente está viendo la manera de que su hijo menor, que su hermano menor venga a verlo. Y está probándolos a ellos a ver si se han arrepentido de lo que han hecho. Ellos están aquí de alguna manera admitiendo su culpa y esto habla de un buen principio, el principio del arrepentimiento y el cambio de actitud y el cambio de acciones comienza con un reconocimiento de la culpa o del error. Así que entonces toma a Simeón, lo deja con él y libera a los 9. Los hijos de Israel son enviados de regreso con la comida, 42, 25 al 28. Se le ordena, la orden de José es que llenen sus sacos, que les devuelvan el dinero. Ellos se van con la comida toman el camino. En el camino se dan cuenta de que el dinero está en sus sacos. Se llenan de temor y dice, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Dicen ellos. Piensan en que Dios está haciendo con ellos todo esto por lo que ha pasado antes. Y estos saben que si se descubre esto del dinero, bueno, pues puede ser que los regresen nuevamente presos. Finalmente llegaron a la tierra de Canaán y reportan a Jacob lo que había pasado. Le contaron todo lo que sucedió detalladamente. Jacob se entera de que Simeón se quedó preso y que los confundieron con espías, verso 30 al 34. Entonces Jacob se entera también de que la única forma de librar a Simeón es que Benjamín vaya con ellos. Entonces Jacob y sus hijos se enteran de que a todos se les regresó el dinero. Y la respuesta de su padre es, me habéis privado de mis hijos. A Benjamín no lo llevaréis. Y Jacob dice, contra mí es esto. Entonces Rubén demuestra su responsabilidad, habla de esa amistad
sincera. Hay un drama emocional tremendo aquí entre Jacob y José. Están en una fuerte tensión. Jacob, por un lado, pensando en que Simeón está preso y no quiere dejar ir a Benjamín. Y por el otro lado, José esperando que vaya Benjamín. Así que Jacob decide que no va a enviar a Benjamín, verso 38. Génesis 43 al 44, ahora, hermanos, tenemos cómo José y sus hermanos se van a encontrar por segunda vez. ¿Qué fue lo que ocasionó que se encuentre por segunda vez? Puesto que Jacob ya había decidido no enviar a Benjamín, entonces Simeón pues no puede regresar de allá de la tierra de Egipto y allá estará por un largo tiempo, el tiempo suficiente para que los alimentos que han podido llevar se acaben acá en la tierra de Canaán. Así que Jacob va a ser convencido de enviar a Benjamín a Egipto, capítulo 43, verso 1 al 15. El hambre había aumentado. Judá empieza a aparecer aquí como quien tiene a cargo el liderazgo. Judá le dice que es necesario ir y llevar a Benjamín, porque si no las familias van a morir de hambre. Entonces Israel los cuestiona y les dice, ¿por qué les dijeron que tenían otro hermano? Y dice, pues es que él nos preguntó. Verso 8 al 10, entonces Judá hace un compromiso. Judá habla con su padre, le dice, envía a Benjamín, envía al joven conmigo, verso 8. Y dice en el verso 9, yo te voy a responder por él. Si no lo devuelvo, yo voy a ser el culpable. Aquí entonces vemos esa responsabilidad y ese compromiso y ese liderazgo de Judá ya en este momento de la vida de los hijos de Jacob. Así que finalmente Israel envía a sus hijos, verso 11 al 15, envía un presente con lo mejor que podían tener en ese momento para José, los encomienda a Dios, confía en Dios, verso 14, y finalmente estos se presentan delante de José en el verso 15. ¿Sí? Así que en el verso 16 al 25 tenemos nosotros que José ve a Benjamín. Ellos finalmente van a ir allá a la tierra de Egipto y entonces José se va a encontrar con Benjamín. José ve a Benjamín, hermanos, y prepara una gran comida, verso 16. Ellos no saben que está pasando esto. Ellos están asustados, están sorprendidos de lo que se les dice aquí, porque son llevados a la casa de José. Imagínenselos llegando ellos a comprar el grano y le dicen, sí, ok, solamente que José es el que los va a recibir y van a ser recibidos en la casa de él. Y ellos empiezan a pensar en su mente y dicen, bueno, seguramente esto es por el dinero que se nos devolvió y van a ajustar cuentas con nosotros. Así que se llenaron de temor, pensaron en la posibilidad de ser prisioneros todos y que quedaran como esclavos, verso 18. Así que en el 19 al 21 los hermanos de José revelan al mayordomo el asunto del dinero y el mayordomo les dice, yo no sé qué pasó realmente, ¿no? Ustedes no están aquí, no están acusados de nada de eso, ¿sí? Entonces finalmente, hermanos, los hermanos de José son recibidos de una manera bien hospitalaria en el verso 24. Los hermanos de José prepararon el presente, se lo dieron. José tomó los alimentos con sus hermanos. Cuando José vino, le entregaron el presente. José preguntó por su padre en el verso 27. Ellos hicieron reverencia y le dijeron que estaba bien. José ve a Benjamín. Las palabras de José para Benjamín están vistas en el verso 29 y son conmovedoras. José se emocionó de tal manera, hermanos, que tuvo que separarse e ir a su cama a llorar, a ir a su cámara, a llorar. Así que José luego se contiene y viene a comer y hay una separación ahí de los comensales. José, por su rango, debería de comer aparte. Los egipcios y los hebreos no podían comer juntos, pero en la mesa están acomodados por orden. Y ellos están sorprendidos. ¿Cómo puede este hombre separarlos en ese orden, verdad? Y más cuando ven que la porción de Benjamín es 5 veces mayor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Así que bebieron y comieron. Su hambre y su sed quedó satisfecha. Y luego se alegraron con él. Dice que esto significa que hubo algún tiempo de convivencia donde todo fue felicidad. José entonces va a enviar de regreso a sus hermanos con el dinero,
pero puso también, hermanos, en su copa de plata, hermanos, en el costal de Benjamín, como tú ya sabes, capítulo 44, verso 1 al 5. Y, hermanos, la copa se fue ahí, en el costal de Benjamín. Cuando iban de camino, José pidió a uno de sus siervos que fuera y los detuviera y que revisaran los costales, y lógicamente se encontró la copa de José en el costal de Benjamín. Y Benjamín tuvo que ser llevado hasta José. Pero no solamente Benjamín, sino que también los hermanos de José regresaron. ¿Ok? Los hermanos de José aseguraron que no eran ladrones, hermano. ¿Sí? Pero se halló la copa, verso 9, en el costal de Benjamín. Y de hecho ellos dijeron, en quien la halles que muera. ¿Sí? Y el mayordomo muestra su honestidad diciendo, no, solamente voy a tomar al culpable. Así que en el verso 11 y en el 12 es cuando se halla la copa en el costal de Benjamín. Ellos se consternaron y entonces regresaron a la ciudad. Creo que de esta manera le estaban demostrando a José que realmente tenían un interés sincero por Benjamín. No lo dejaron morir solo, diríamos en nuestro lenguaje actual. Así que fueron con Benjamín. Judá va a enfrentar aquí a José, va a estar al frente en la casa de José, se postrará ante él. ¿Qué han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puedo adivinar, dice el verso 15? ¿Sí? Judá aquí no pone excusa, acepta la culpa, había una prueba, ahí estaba la copa. Así que José dice, no, solo el culpable de ustedes es el que va a pagar. Judá está diciendo de que todos son culpables y José dice, no, solamente hay uno, y este es Benjamín. Entonces Judá muestra su liderazgo, su arrepentimiento también, intercediendo por Benjamín, verso 18 hasta el verso 34. Judá pide permiso para hablar, reconociendo la autoridad de José. Y luego Judá le recuerda a José lo que hablaron con él en el primer encuentro. Judá relata a José lo que pasó para poder venir por segunda vez, de cómo su padre no quería dejar venir a Benjamín. Judá le relata a José el compromiso que él hizo. Y hay un ruego de Judá a José, verso 33 al 34. Tómame a mí, dice, por siervo. Mi padre no va a soportar el hecho de que Benjamín se quede acá. Así que aquí Judá es visto diferente en su forma de pensar con respecto a Benjamín y con respecto a su padre. Entonces, finalmente José se va a dar a conocer a sus hermanos, capítulo 45. José revela, hermanos, aquí en el capítulo 45, su identidad ante ellos, del verso 1 al 5. José le dice a sus hermanos que Dios está detrás de todo esto que ha pasado. José expone su plan a sus hermanos de traer a su padre a la tierra de Egipto. Y finalmente, del 16 al 20, Faraón va a dar órdenes respecto a la venida de Jacob. Así que José va a dar instrucciones a sus hermanos. ¿Puede imaginarse por un momento todo lo que experimentó José en ese momento en que se da a conocer a sus hermanos? Puede pensar también lo que experimentaron los hermanos de José, el temor de que José pudiera arremeter contra ellos. Pero José fue claro, hermanos, con ellos en el sentido de que él no tenía ninguna cosa en contra de ellos. Del verso 3 al 5 dicen, ustedes no se entristezcan porque para preservación de vida es que Dios me envió acá. Y esa frase es bien interesante porque lo que indica es que Dios había actuado, José sabía que Dios había actuado a estos momentos de su vida, entendía que Dios había actuado providencialmente para preservar la vida de la familia de su padre, preservar a la nación que descendía de Abraham y preservar también a la nación de Egipto. Así que José da instrucciones a sus hermanos de que vayan por su padre para que vengan y moren acá. Finalmente, hermanos, Jacob va a recibir la buena noticia acerca de José, verso 25 al 28 del capítulo 45. Jacob se va a llenar de emoción. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, se le dice a Jacob que José vive aún y se le dice que es señor de la tierra de Egipto. Jacob se afligió porque no les creía, pero se convenció al ver los carros de los egipcios donde venían estos hombres, hermanos.
y dice finalmente que su espíritu revivió, es decir, cobró ánimo. Y él pone un alto a su sufrimiento en el verso 28 y dice, basta ya, iré y le veré antes de que yo muera. Finalmente, hermanos, en el capítulo 46 tenemos cómo José y su familia van a encontrarse, cómo José, perdón, se va a encontrar con su familia y con Jacob para que estos vengan a morar allí. Así que Jacob va a Beérseba para adorar a Dios antes de salir de la tierra de Canaán. Jacob recibe una visión de Dios para fortalecerlo en ese viaje. Finalmente vinieron a Egipto con toda su descendencia. La descendencia de Jacob es vista del verso 8 al verso 27. 70 personas entraron en Egipto según Éxodo 46, según Génesis 46, 27 y Éxodo capítulo 1, verso 5. Esteban dijo que fueron 75 porque tal vez se incluyeron algunas esposas, Hechos capítulo 7, verso 14, que no eran consideradas acá. Finalmente, hermanos, tenemos que así es como llega Jacob con toda su descendencia a la tierra de Egipto. Ahora, en el capítulo 47 hasta el capítulo 50 hay 4 cosas fundamentales y con estas vamos a terminar que van a suceder. Una de ellas es que Jacob, hermanos, va a morar en Egipto con toda su descendencia. La otra de ellas es que Jacob va a bendecir a los hijos de José, a Manasés y Efraín, de tal manera que Efraín va a ser el primogénito y Manasés va a ser el segundo. Por eso Efraín lo vamos a ver con mucho más territorio y cuando se reparta la tierra. Y veremos también que estos van a ser parte de la tribu de Israel. Jacob los va a tomar como sus hijos. La otra cosa importante que vamos a ver es cómo Jacob murió y después de que murió fue sepultado con grandes honores y llevado a la tierra de Canaán en un cortejo fúnebre realmente sorprendente con todos los lujos de los egipcios. Y fue a ser sepultado en la cueva de Macpela. Y finalmente, hermanos, veremos cómo José murió en Egipto y allá en Egipto, hermanos, el pueblo se desarrolló. Cuando unimos el libro del Génesis con el libro de Éxodo, encontramos nosotros que la historia de ese pueblo continúa. 430 años estuvieron los hijos de Israel en Egipto, pero de esos 430 años, 350 años aproximadamente fueron años de gran bendición, donde Dios prosperó esta nación, donde Dios la hizo crecer, y de esos 70 a 75 personas que llegaron con Jacob a la tierra de Egipto, se convirtieron en una gran nación. Una gran nación que cuando se levantó un faraón que ya no conocía a José, los empezó a considerar como una posibilidad de peligro que pudieran causar la destrucción de la misma nación de Egipto, y es entonces que nace Moisés. Moisés nace en el tiempo cuando empieza la esclavitud. Finalmente sabemos que ya no el periodo patriarcal, sino la era patriarcal va a finalizar hasta Éxodo capítulo 20, cuando finalmente Israel recibirá la ley por mano de Moisés. Muy bien, este es un breve recorrido que hicimos a lo largo de estas semanas por todo el libro de Génesis. Esperamos en Dios que haya sido de bendición para usted, lo fue para mí y fue un gran placer estudiar con ustedes este maravilloso libro de nuestro Dios. Dios les bendiga y gracias por estar conmigo todo este tiempo.